más positivo, entramos así al tiro. Bueno, ¿por qué? Porque yo les comenté ahora que tenemos invitado el día de hoy y lo vamos a hacer de forma telemática, pero en realidad es un tema bastante contingente que por lo menos a mí me encanta hablarlo y creo que a todos nos importa porque tiene relación con lo que es esta carrera presidencial que estamos viviendo también y parlamentaria. Sabemos que todos los candidatos se están jugando ahí su carta en este momento para llegar a lo que es la moneda. Sin embargo, sabemos que hace unos meses teníamos algunas proyecciones, estas han ido variando también, hay algunos resultados que se han ido ajustando, hay candidatos que se han ido potenciando ahora, pero vamos a hacer el análisis entonces respecto a lo que son las encuestas, resultados, y para eso me voy a conectar con Ernesto Reynoso, quien es director del Centro de Estudios Contextus. Así que voy a pasar al computador en este momento y lo voy a saludar. ¿Cómo estás? Bienvenido, gusto estar contigo. Hola Francisca, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Oye, Ernesto, bueno, en realidad sabemos que esta carrera, como estaba mencionando yo, presidencial, se viene bastante agitada. Todos los candidatos están intentando hacer lo suyo también en esta oportunidad, pero sabemos que tenemos resultados de encuestas CADEM. Sabemos que son varios ítems donde hay candidatos que ganan en una, por ejemplo, mientras hay candidatos que ganan en otra. Bueno, podemos ir analizando también qué tan parecidos los resultados también de esta encuesta. Bueno, en relación a tu pregunta, Francisca, se puede ver que hay ciertas cosas que ya se convierten en regularidad y podemos ver que la candidata Janet Jara aparece en el primer lugar de las preferencias, seguido por muy cerca por José Antonio Cast, y ya en un tercer lugar y cuarto lugar aparece mucho más atrás la candidata Evelyn Matei con el candidato Franco Parisi. Por lo tanto, esa estructura de orden se viene dando más o menos estable desde hace un tiempo y ya en cierta medida va marcando la pauta de lo que podría pasar en noviembre próximo. Claro, bueno, en este caso lo que se proyecta en realidad sería una segunda vuelta en lo que es entre Janet Jara y José Antonio Cast. Sin embargo, aquí hay un fenómeno también bastante particular y que ha llamado la atención que tiene que ver con esta importante baja de Evelyn Matei, que por ejemplo en algunas preguntas llegaba simplemente al 9% de las preferencias y le seguía Franco Parisi, por ejemplo, con 5%, o sea, bastante cerca, mientras José Antonio Cast y Janet Jara, por ejemplo, tenían resultados sobre 20%. ¿Qué podemos analizar también y entender de este fenómeno, de esta baja que tuvo Evelyn Matei? Bueno, Evelyn Matei hay que entender, Francisca, que estuvo mucho tiempo en el primer lugar. Ella llevaba más de un año en el primer lugar, excepto que esto empezó a variar de hace unos 4 o 5 meses a la fecha. Según la misma encuesta CADEM, desde diciembre a julio, Evelyn Matei ha perdido 14 puntos, que es un valor bastante significativo. Y lo que pierde claramente se fue en una primera etapa para el candidato Kaiser, cuando estuvo en su alza o pic, pero ya ahora se fue para el candidato Kass, más que nada por la estabilidad o la seguridad que ha ido manejando el candidato Kass a la fecha. Evelyn Matei, yo creo que las encuestas le han pegado y le han pegado muy fuerte, y en ese ámbito ella se ha mostrado muy ingrata, muy insegura y muy inestable en su respuesta. Ejemplos prácticos te puedo dar que la semana pasada estuvo en Curicó y hubo un periodista que le hizo muchas preguntas que a ella no le gustaron y ella abiertamente dice, ¿y a este quién lo mandó? Digamos. O lo que pasó el otro día cuando se analizaron las encuestas en Santiago, cuando pasó el tema también del venezolano que salió en libertad de manera errónea, a ella al final de esa conferencia de prensa le preguntan por el tema de las encuestas y ella abiertamente hace callar al periodista y le dice, ya basta. Todos esos elementos que te estoy poniendo a ejemplo, dan cuenta de que el manejo comunicacional en ella no está dando resultados, más que nada porque se observa un grado de inseguridad e inestabilidad en la candidata que puede estar dado por los resultados de las encuestas de opinión. Ernesto, bueno, tú también, bueno, sabemos que comunicacionalmente está actuando de forma muy errónea, porque eso mismo que se genera, por ejemplo, con los medios de comunicación, en realidad es bastante equivocado. O sea, ella a sabiendas que va a ser consultada por eso, en realidad no está bien asesorada, como decías tú, pero consideras que también esto en buen chileno son
en este caso como aletazos de ahogado, porque en realidad se está viendo como un poco en el desespero, sabiendo que no logra repuntar, todo lo contrario, cada vez se está alejando un poco más de lo que es, en este caso, Janet Jara y José Antonio Castro. Creo que eso tiene que ver también un poco que no saben tomar buenas medidas para seguir acercándose. ¿Crees tú que tiene que ver un poco con el nerviosismo que se genera también dentro de su comando y de ella misma? O sea, sí, sí, definitivamente. También considero que quizás su personalidad le está jugando una mala pasada, porque en muchas ocasiones me da la impresión que se está metiendo por el bolsillo la opinión de sus asesores y no logra acatar lo que sus asesores le dicen, y ella siempre termina como saliéndose de madre, por así decirlo. Claro. Fíjate cuando en un momento mandó a callar a la vocera por un curso que hubo hace como un mes atrás aproximadamente, y en ese momento estaba hablando su vocero principal. Y ella se metió en la conferencia de prensa, hace callar a la vocera pensando que pegándole al gobierno va a generar réditos políticos hacia ella, y lo único que hace es demostrar una cierta improvisación o una especie de no regularidad en torno a un discurso uniforme que la gente espera que tenga un candidato presidencial. Claro, eso es lo que veíamos. O sea, al final esto tiene que, y llegamos al punto de inicio, esto tiene que ver básicamente por la cantidad de hechos erróneos, de cosas erróneas que ha hecho ella misma también. Y claro, y la gente castiga, o sea, la gente en este momento tiene el sartén por el mango y la gente no perdona en esta oportunidad, y todo ese tipo de cosas le ha ido pasando la cuenta también en ese sentido. Así que bueno, Ernesto, pero yo una pregunta un poco más, saliéndonos un poquito del tema de la pauta. ¿Tú consideras que igual este panorama podría cambiar así como cambió, por ejemplo, la primera instancia en algunas de las entrevistas cuando nosotros, por ejemplo, veíamos a Carolina Toá y Evelyn Matei, por ejemplo, como las candidatas que iban a pasar a segunda vuelta? ¿Tú crees que esto podría cambiar si es que, por ejemplo, comunicacionalmente Evelyn Matei lograra asesorarse mejor? ¿Crees que podría existir una chance de que eso pudiera cambiar? O sea, a ver, en política las cosas definitivas no existen, digamos. Claro. Todo puede cambiar de ribete de un momento a otro, eso puede pasar. Pero si apelamos a esta regularidad comunicacional, en lo que pasa con Matei específicamente, yo veo que el panorama que se aproxima con ella es bastante oscuro, por así decirlo. Se ha generado una tendencia, modificar tendencia en encuestas no es una pega fácil, ¿no? Habitualmente las tendencias de la mayoría se van desarrollando así en el tiempo. Y sobre todo cuando hay un buen manejo comunicacional, me refiero a Jara y a Kast. Ahora, su mal manejo comunicacional, su inestabilidad política, ha generado que ha tenido una baja congruente. Mira, recién antes de entrar a la entrevista, estaba revisando las redes sociales y justo me apareció la noticia donde Evelyn Matei nuevamente le dice al Partido Republicano que ella no está sufriendo de Alzheimer y que por favor la dejen de molestar. O sea, mira, ese hito que a ti te causa risa, finalmente da cuenta de lo ambiguo que está su espacio comunicacional. Porque si a ti un partido político te acusa de ese elemento, tú ni siquiera lo mencionas, porque ni siquiera alcanza para darte un espacio de victimización frente a una serie de errores comunicacionales que se han venido dando en el tiempo. Por lo tanto, eso también da cuenta de lo que estamos conversando, y yo creo que lo que se visualiza para la candidata Matei en el futuro es bastante complejo, excepto que hay una vuelta de timón, pero aún así es complejo. Es compleja la situación, como tú decías, y algo que es muy certero lo que tú dijiste, en la política no hay ninguna certeza de nada. Esa es la única certeza que tenemos, claro, que no hay certeza de Claro. nada, que el panorama puede ir cambiando, pero para eso, claro, se tiene que trabajar de forma bastante ardua, porque hacer cambiarle la opinión a un país, o por lo menos un gran porcentaje de un país entero, es bastante difícil en ese sentido. Otra pregunta también que tiene mucha relación con lo que pasa, que bueno, el oficialismo tuvo sus primarias también, está su candidata. Ellos ya van firmes, se supone, por lo que ella no Jara. Sin embargo, sabemos que por lo que es la centro derecha y derecha ya hay bastante más candidatos. A pesar de que José Antonio Cast se ha posicionado como líder, sabemos que se pueden dividir de igual forma los votos, obviamente, por la cantidad de candidatos. Sin embargo, ¿tú crees que exista la posibilidad de que Janet Jara pudiese ganar la primera vuelta, considerando el panorama político que estamos viviendo? Porque a pesar de que el péndulo está en la derecha, Janet Jara igual ha ido ganando adhesión en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es un buen punto. Yo creo que es muy probable que Janet Jara gane la primera vuelta, ¿ya? Va a seguir creciendo definitivamente, o sea, no sería raro que ella ganara la primera vuelta con 35,
o cerca de 40 puntos, que es la votación dura del presidente, en el fondo, y de ese conglomerado. Ahora, en relación al segundo lugar, todo depende de lo que siga pasando con Matei, porque Kast puede seguir creciendo. Pero también hay otro fenómeno que me quiero arrancar un poquito, que es el caso de Parisi, que está tocando al no politizado, por así decirlo, y está teniendo un crecimiento bastante importante, sobre todo que ahora su campaña es en Chile, ¿no? No es una campaña digital como la que hizo hace 4 años atrás en Estados Unidos, que no podía entrar al país porque o si no lo iban a multar. Pero en el caso actual, Parisi me llama mucho la atención, pero para responder tu primera pregunta, sí, es muy probable que Jara gane la primaria, la primera vuelta en este caso, perdón, y su crecimiento llegue a los 35 o cerca de los 40 puntos, no sería raro. Claro, y eso, y a pesar de todo, de su partido, a pesar de los ataques que ha recibido, porque Johannes Kaiser también se refirió de manera súper ofensiva también a Janet Jara, que era una bachelet con testosterona, por ejemplo, cosas así, y aún así la gente sigue como en el fondo adhiriéndose a ella, así que por eso te lo consultaba, porque creo que Janet Jara también se ha ido posicionando, así como José Antonio Kast también, son figuras que han ido creciendo por lo menos en las encuestas, uno que otro ahí, van haciendo ahí ese balance entre ellos, pero creo que han crecido, por eso te lo consultaba también, considerando que Janet Jara igual tiene la fuerza política de la izquierda, por lo menos tiene gran parte de apoyo, que es distinto a lo de la centro-derecha, que están divididos los candidatos, hay más presencia de candidatos. Ahora yo quiero pasar a este personaje, tú lo mencionaste, Franco Parisi, que en realidad es una verdadera revelación, porque claro, cuando tú decías, igual no le fue mal cuando hizo su campaña en Estados Unidos, la gente igual se dio, y ahora claro, el punto es que está en nuestro país también ahora, y se ha posicionado como una sorpresa, porque a pesar de todo, yo le dije al principio, en algunos resultados está muy cerca de Evelyn Matei también. Entonces, sí, claro, vamos hablando un poco del fenómeno Parisi que se va generando aquí en nuestro país. Sí, bueno, el fenómeno Parisi da cuenta más que nada por ese votante que no se identifica ni con la derecha ni con la izquierda, por así decirlo, es un votante no politizado, y que finalmente tiene que ver con esa imagen del mérito propio, del esfuerzo, y Parisi lo representa muy bien, porque tiene que ver más que nada con esa figura de la meritocracia, él es un profesional, es economista, tiene hartos pergaminos al respecto en el ámbito académico, por lo tanto él encarna ese tema como querer es poder, por así decirlo, una lógica bien gringa, digamos, pero hay mucha gente que no habla ni de izquierda ni de derecha, y candidatos como Parisi le hace mucho sentido porque la gente se ve visualizada en ello y ven a través del esfuerzo y la planificación una posibilidad de salir adelante en su vida. Por lo tanto, en ese ámbito es un candidato muy atractivo, sobre todo para el no politizado, que es la mayoría de la gente. Claro, eso te iba a consultar, esto tiene que ver mucho porque él, claro, sale como en el fondo de lo binominal, que es la derecha y la izquierda, y que, ¿para qué andamos con cosas? La gente lo que más dice, estoy chata de la derecha, estoy chata de la izquierda, y en buen chileno. Y claro, como tú decías, viene a representar como otra parte, y tú sientes, claro, que en ese sentido la gente también, bueno, el partido lo dice, la gente también se adhiere por eso, pero también vamos considerando como vamos hacia atrás, que en realidad Franco Parisi tampoco es una persona, o sea, se renombra, tiene su trayectoria y todo, pero tampoco ha sido como tan políticamente activo también en lo que es nuestro país. ¿Qué te parece también eso? Que la gente, ¿tú consideras que la gente, o es porque la gente está muy hastiada de la política, o es por la novedad? ¿Qué consideras tú también que lo favorece un poco en ese sentido? O sea, yo creo que ambas cosas. Que la gente esté hastiada está vinculado con la novedad, digamos, o sea, no lo puedo separar. Pero él encarna eso, o sea, aparece junto por momentos puntuales. Tenía un podcast que se llamaba Los Bad Boys, creo que si no me equivoco. Él que tenía ciertas personas que invitaba y debatían de política, de economía, y le daba duro al gobierno, digamos. Pero yo creo que tiene que ver con eso, la novedad, la posibilidad de cambiar, rostros nuevos, y hay gente que, como te vuelvo a repetir, no adhiere al código AM o FM de la radio, por así decirlo, haciendo una semejanza con la izquierda y con la derecha, sino que ve una persona que viene del mundo de la academia, del mundo del ámbito profesional, y le dice, bueno, si yo puedo, usted también puede, y la gente se siente muy cómoda con esos discursos porque sale del canon típico de lo que es un político antiguo, por así decirlo.
Sí, pues por eso quería consultarlo también, porque Franco Parisi yo siento que ha sido una sorpresa en ese sentido. Él es como el que hace campaña calladito. Él, Claro, claro. él está muy tranquilo en esta parte, haciendo su campaña tranquilo, y la encuesta también lo ha venido demostrando, porque para que, o sea, seamos sinceros, mediáticamente Franco Parisi no ha tenido el mismo, por ejemplo, la misma exposición que Janet Jara, José Antonio Cast, Evelyn Matei, que es donde se han concentrado las energías, y en este caso Johannes Kaiser, que también lo ha logrado, pero podemos detenernos un poco en este personaje también. Yo Sí, siento que Johannes Kaiser también lo ha logrado, generando más polémica también en este sentido. Johannes Kaiser, cada vez que entra como en la palestra informativa, tiene que ser por algún dicho o cosas así. En realidad, ¿qué pasa con este personaje? Que a pesar de que fue muy novedoso, bueno, ahora ya queda atrás de las encuestas, pero él sigue tratando de nadar contra la corriente para poder posicionarse también en esta carrera política. ¿Qué pasa con este ser humano, con Johannes Kaiser? Bueno, Kaiser yo creo que en la interna él debe ya captar que posibilidades reales de ser presidente no tiene. Yo creo que eso ya lo dilucidó, se dio cuenta de aquello. Y ahora fíjate que hay una estrategia comunicacional bastante interesante que tiene que ver con ubicarse a la derecha de la derecha, por así decirlo, y ser la persona que va a ir al choque con la candidata de la centroizquierda, que es Janet Cara, y le va a decir las cosas que casi no le va a decir. Entonces él va a ser como la primera línea, por así decirlo, de la derecha extrema, y se va a encargar de hacer cosas que Kass por imagen comunicacional no podría hacerla, y que finalmente va a derivar en que él va a terminar ofreciéndole su apoyo político hacia la segunda vuelta, y probablemente él va a ocupar un cargo importante en el gobierno de José Antonio Kass, si es que se llega a dar ese escenario. Pero yo creo que en el caso de Kaiser él ya perdió la brújula al respecto, y comunicacionalmente está siendo como el elemento de choque nada más de la extrema derecha. Claro, es que eso era lo que yo me refería cuando te mencionaba que él está en la palestra informativa básicamente por sus dichos, por atacar a Janet Jara, que obviamente, como tú decías, el lado contrario es ahí donde ha concentrado sus fuerzas. Y también consideras tú que puede ser una estrategia a sabiendas que no va a ganar esta elección, pero consideras que quizás es una estrategia para hacerse más conocido, por ejemplo, y quizás hacer una postulación en el próximo periodo presidencial. ¿Consideras que también puede ser un elemento como para quedar en la retina de la gente y posterior a eso también asegurarse? Aquí hay dos casos, como decías tú, asegurarse un cupo en el gobierno de José Antonio Cast si es que llega a ganar la presidencia, y segundo también para ir a una posible carrera política, o sea, presidencial futura. Mira, ambas cosas pueden ser, claramente, pero si pensamos en la alternancia, si llega a ganar un candidato de derecha en diciembre, es muy probable que en 4 años el candidato que venga o la candidata que venga sea de centro izquierda, pensando que podría ser Boric, o Jara, o Ripamonti, o el alcalde Bodanovich, o qué sé yo. ¿Por qué? Porque la alternancia, como la gente se agota de la política, es Sí. muy probable que la luna de miel con la derecha va a durar hasta, si asume el 6 de marzo o el 11 de marzo en este caso, probablemente 2 meses después la gente ya no va a querer saber más de ellos, digamos. Y esto es un fenómeno mundial, no solamente en Chile, por lo tanto, Sí. es muy probable que más que Kaiser, si gana un candidato de derecha en diciembre, la centroizquierda es la que va a tener la supremacía en 4 años más para volver a ser presidencia en Chile. Bueno, y nombraste otros posibles candidatos, como decías tú, Ripamonti, Bodanovich, que en realidad son candidatos jóvenes, pero que también tienen bastante apoyo por parte de la población, no solamente de sus municipios, que en este caso es Viña del Mar y Maipú, sino que también en las encuestas se posicionan como uno de los favoritos de la población, porque a pesar de su juventud, han logrado administrar bastante bien por lo que se ha visto ahora ambas comunas. ¿Tú consideras también que podrían ser candidatos fuertes a la presidencia en caso de que lo quisieran, se propusieran así? ¿Tendrían una posibilidad? Yo sé que me estoy escapando un poquito, pero ya que me los pusiste en el escenario, mencionarle un poquito de eso. Sí, totalmente. O sea, yo creo que Jara va a quedar en un muy buen pie si es que pierde la elección, igual que Boric, con una posibilidad de retorno. Y en Chile, ejemplos tenemos en la historia, Bachelet y Piñera son dos casos, pero también Boric no la va a tener fácil. Yo creo que ahí la figura de Ripamonti, como la gestión que ha hecho en Viña, o lo que pasa con el alcalde de Maipú,
que además de tener sus buenos abdominales, digamos, que llama mucho la atención por eso, puede tener ciertos pergaminos políticos que puedan hacerlo diferenciarse, digamos. Muy bien con eso. Oye, y hay otro candidato que también es Marco Enrique Minami. Lo podemos también nombrar un poquito, que este para Sí, mí por es como supuesto. el eterno para mí. Fue como, Sí. para mí es como Joaquín Lavín en su periodo. Sí. El eterno candidato, pero que nunca lo logró. ¿Qué pasa conmigo en esta oportunidad? Que No, también, a pesar de todo, igual está en la encuesta. O sea, no, obviamente atrás, pero igual se posiciona en la encuesta. sí, yo creo que en el caso de Marco Enrique es un emprendedor. Y como buen emprendedor ocupa la instancia de ser candidato presidencial para su pyme. Él constantemente está en Latinoamérica dando charlas, cobra por eso y no cobra poco. Hace ciertos cortometrajes porque él es cineasta, entonces yo creo que él lo ve como una instancia económica de dar a conocer lo que él hace finalmente y de poder foguearse con grandes figuras. Recordemos que él era muy amigo de Alberto Fernández, el expresidente argentino que está acusado por un caso de violencia de género, pero constantemente, yo el verano estuve en Argentina y lo vi en varios programas de televisión a Marco Enrique paseándose y diciendo en Argentina que él tenía las series más vistas en Chile, no sé, como que al cruzar la cordillera como que se le movieron un poco los cables, pero él decía que tenía las series más vistas en Chile y que era como un rockstar poco menos. Pero yo creo que él es un emprendedor y yo creo que la instancia de ser presidente es un espacio para dar a conocer lo que él hace. No creo que tenga, y manejar y muñequear con ese 5% o ese 4% que vota por él en el fondo. O sea, ya, ok. Entonces tú piensas que en realidad intenciones reales de la presidencia él no tiene. No, Básicamente es otro el negocio de es una, él. es una vitrina que a él le sirve para seguir viviendo de lo que él vive, que es la política, pero así como lo que pasó el año 2009 cuando marcó cerca de 20 puntos y fue realmente una posibilidad, no, yo creo que ese escenario es parte de la historia. Eso es algo que va a quedar solo en su memoria. Claro, oye, los libros de política, digamos. Y bueno, eso entonces, bueno, son algunos candidatos también, otros nombres que también sonaron en algún momento de Eduardo Artés, por ejemplo, pero claro, él ahora como que la encuesta no está posicionado, sino que simplemente se menciona, en algún momento también lo quiso, pero tampoco era un candidato, una posibilidad real tampoco, Eduardo Artés en algún momento, son varios nombres, pero como te decía, para mí Marco Enrique Minami era como Joaquín Lavín en su momento, y que Joaquín Lavín también lo intentó varias veces, pero no, y a pesar de que en algunos casos tuvo posibilidades reales, nunca lo logró. Pero imagínate que el año 99, en segunda vuelta, Ricardo Lagos le ganó por 1 o 2 puntos. O sea, estuvo ahí, en la quemada, como dicen los chiquillos en la U. Claro. Pero claro, también es un insigne candidato de los casi, que aparece también como Marco Enrique, que no es tan casi, pero siempre se está hablando de él y está dándole información al sistema. Claro, ve, mira, tú dijiste año 90, yo era súper chica en ese tiempo, pero igual yo tenía recuerdos de que estaba en el casi, de verdad yo me acordaba de eso, entonces imagínate la cantidad de años que he pasado y aún así nos seguimos acordando también de estos candidatos. Estamos hablando 26 años, claro. Imagínate, ahora yo tengo 32, saca la cuenta de la edad que tenía en ese tiempo. Y así como yo, muchos se acuerdan también de ese hito. Bueno, entonces, claro, bueno, seguimos entonces redondeando y llegando a la posibilidad de que hasta ahora la segunda vuelta estaría entonces entre José Antonio Kast y Janet Jara. Eso sería entonces lo que el panorama político que estaría por lo menos presentándose por este momento en lo que es las elecciones presidenciales. Sí, o sea, lo dice la encuesta. Lo que estaría pasando el día de hoy sería José Antonio Kast y Janet Jara, y frente a ese escenario, el candidato Kast le ganaría por una diferencia importante a Jara. Ahora, tenemos que pensar en dos extremos. Está la extrema derecha, muy legal pinochetismo, y por otro lado tenemos la centro izquierda, con el Partido Comunista, digamos, que no tiene tanto tinte de centro, pero aparece el Partido Comunista como el gran partido detrás de Jara, pero como hoy día el péndulo está hacia la derecha, es muy probable, Francisca, que la votación completa de la izquierda ande en los 40 puntos y la votación completa de la derecha ande en los 60 puntos. Me refiero a la votación de Matei, de Kaiser, incluso lo de París, y París en ningún caso
es un candidato centro-izquierda. Él probablemente termine apoyando a José Antonio Kast. Y claro, la candidata Jara va a tener el apoyo de Meo, pero fíjate que Meo no supera los 5 puntos. Por ende, si ella saca 35 puntos, que es el promedio del gobierno, probablemente se dé esa diferencia de 40-60 o 65-35, que va a ser lo más habitual. Eso en base a los números, ¿no? Mucha gente me dice, bueno, no hay carrera corrida en política, sí, pero los números ya generan cierta estabilidad y previsión de lo que va a pasar. Aquí no se trata de lo que a mí me guste o lo que yo quiera que gane, sino que técnicamente, como dice la sociología, queda algo sociológicamente más estable, digamos. Claro, y ahí pero también podemos ir viendo otras aristas, porque por ejemplo hay preguntas, lo que yo mencionaba, que donde unos ganan, otros no, porque por ejemplo cuando se les consultaba quién le gustaría que fuera presidente de la República, es Janet Jara la favorita, pero cuando les consultan, no sé, ¿quién cree usted que va a ser el próximo presidente de la República? José Antonio Kast, el que gana, o por ejemplo, no sé, si las votaciones fueran este domingo, ¿quién gana? José Antonio Kast. Entonces, claro, depende de la pregunta también, quién es el que va posicionándose, pero hasta el momento Janet Jara y José Antonio Kast siguen liderando, ambos dos. Al día de hoy, Janet Jara ganaría la primera vuelta. Eso no hay duda, digamos. Pero probablemente se dé el fenómeno que se dio en la elección del 2021, donde Kast gana la primera vuelta y pierde la segunda. Aquí puede que ocurra algo similar, que Janet Jara gane la primera vuelta y termine perdiendo la segunda con José Antonio Kast. Claro. Aunque a pesar de todo, yo igual siento que no va a ser una diferencia importante, ¿eh? Yo creo que puede ser una segunda vuelta peleada. Más peleada, claro. Es que, como te digo, todo depende de cómo se vaya dando el recorrer en el tiempo. Son dos candidaturas extremas, digamos. Por lo menos sus candidatos son extremos. Más allá de la moderación de José Antonio Kast, él viene de la derecha dura, digamos. Y más allá de la moderación de Janet Jara, ella viene del Partido Comunista. Por ende, la gente va a tener que decidir, y como el péndulo está más ligado para la derecha, la primacía en segunda vuelta la sigue teniendo José Antonio Kast, que sería el que pasaría, digamos, porque Matei se está desinflando. A Parisi no le va a alcanzar. Ya hablamos del caso de Kaiser, que ya está siendo como el mono porfiado, digamos, de la derecha. Sí. Pero sería ese más o menos el escenario. Sí, sí, yo creo que, claro, la encuesta, como tú decías, claro, no hay resultado obviamente específico, pero sí las encuestas te dan directrices del panorama político que se va a generar, y eso obviamente a medida que vayamos teniendo los resultados se va a ir obviamente acentuando mucho más también, lo vamos a tener más claro, así que eso. Oye, Ernesto, te cuento que ya nos pasamos un poquito la entrevista, disculpa, gracias por tu tiempo también. Encantado. Oye, me encanta, de verdad, me encanta conectarme contigo. Espero que también nos sigamos viendo antes de la carrera política, porque en realidad yo siento que este tema se viene bastante bueno. Hay gente que va a ir subiendo, otros que van a ir bajando, vamos a ir analizando todos los fenómenos. Así que invitadísimos para que nos podamos conectar en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes y bueno, cuenten conmigo siempre mientras dé los tiempos. Así que muchas gracias. Oye, muchas gracias. Saludos a todos los colegas de Contextus también. Un abrazo de parte de nosotros. Que esté bien. Chao, Ernesto. Gracias. Y listo, de esta forma entonces nosotros ya comenzamos a finalizar esta entrevista donde estamos analizando también como decíamos, ¿hay tendencias claras en esta oportunidad? Sí, tenemos a Janet Jara por un lado, José Antonio Kast, Evelyn Matei en tercer lugar. Sabemos que cada vez su carrera política va un poco en descenso, sin embargo, como decíamos, falta un poco para noviembre, pero la encuesta pública CADEM siempre va a ir entonces entregando algunas directrices. Pero solamente, ¿qué es lo que va a pasar? Depende de ustedes en estas elecciones que se van a llevar a cabo en noviembre, donde todos vamos a tener que ir a votar, porque esas sí son obligatorias a diferencia de las primarias. Ahora sí, nos preparamos entonces para ir a la pausa comercial, ¿le parece, señor director? Y de esta forma entonces volvemos en breve aquí en Más Positivo.